Recibiste por herencia un inmueble. Tu boleta predial dice que tu valor catastral es de hasta 2.326.313 pesos. Tienes un porcentaje de reducción del 80%. Para que veas tú los costos, el testamento de adulto mayor en el programa de la Ciudad de México es de 707 pesos. Pues la gente no sabe esto. Pues hay una cuestión, sí, de hasta de idiosincrasia en el sentido de no hago testamento para no morirme. Señores, vinimos a grabar un episodio del podcast. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes, a las órdenes. Yo estoy muy entusiasmado. Yo, yo estoy muy entusiasmado porque creo que traemos al programa al notario que, cuidado si no es el que más sabe de tecnología. Más allá del tema, a mí me apasiona la parte de tecnología, pero al señor le apasiona la parte de derecho. Entonces, bienvenido a nuestro programa, José Joaquín Herrera, notario número 33. Qué amable por tus palabras, gracias por el recibimiento. Y desde luego, bueno, no soy el que más sabe, pero por lo menos sí el que más ganas le echa sobre estos temas a nivel personal, ¿no? Desde luego. Maravilloso. ¿Quién es José Joaquín Herrera fuera de la notaría 33? Cuéntanos un poco de cómo llegaste a la notaría, cómo te haces notario, toda esa historia bonita para que la gente nos conozca. Claro, con mucho gusto. Bueno, realmente es difícil escindir la parte notarial a nivel tanto formativa como profesional en mi vida, porque fui el primer trabajo que tuve en el primer año de la carrera de Derecho en mi alma mater, la Escuela de Derecho. Comencé a trabajar, bueno, se va a decir el año, en 1989. Entonces, bueno, pues ya hace, ¿qué? 36 años que me inicié en el mundo notarial. Eh, Actualmente llevo 13 años como titular de la Notaría 33, pero bueno, ya desde aquella época, pues la vocación se presentó hacia el ámbito notarial. Te comparto que vengo de una familia de abogados, ninguno de ellos notario, aclaro, sino tanto mi abuelo como mi padre hicieron carrera, pues ya en el ahora, no sé cómo expresarlo, en el Poder Judicial de la Federación. En aquel entonces sí era un poder. Ahora vamos a ver qué sucede a ese respecto, pero siempre me incliné, quizá por esa motivación de que primer de trabajo fue entre protocolos, cobijado por la fe pública. Mi padre decía que la carrera judicial era tan hermosa porque en la carrera judicial se forma uno como soldado de la justicia, frase que recuerda con gran cariño mi sobrina. Y bueno, yo lo que cito al respecto es aquella otra frase que dice que los abogados somos sacerdotes del derecho. Y en el caso del notario creo que se cumple muy bien este objetivo de ser un sacerdote, desde luego, porque además de consejeros, pues tenemos por ley la obligación del secreto profesional. Entonces, por eso mucha gente acude al notario, a veces no a realizar un trámite, sino a solicitar una orientación jurídica, a veces incluso hasta personal, ¿no? De tal suerte que me tocó crecer y desarrollarme, pues, en este ámbito. A partir de que me recibo en el año 1995, eh, decido completamente que es mi vertiente profesional y comienzo a prepararme para presentar mis exámenes, para obtener la titularidad de una patente, de una notaría en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, como comentábamos hace un momento, para llegar a ser notario se requiere primero pasar un examen y obteniendo el pase en ese examen, se te otorga algo que se llama la patente de aspirante al ejercicio del notariado. Imagínate, aspiras. Nosotros decimos suspiras, somos los suspirantes, ¿no? En el momento en que haya vacante una notaría, ya sea por muerte del titular o porque se cree una nueva notaría, se convoca a un examen de oposición
y es un examen de oposición en el que únicamente pueden participar todos aquellos abogados que ya tengan esa patente de aspirante al ejercicio del notariado. Es una oposición cerrada, ya van calificados, digamos, ¿no? Los calificados para que el que resulte con la calificación, obtenga la calificación, desde luego aprobatoria más alta, pues es quien se le otorga pues la titularidad de la patente de esa notaría. Eh, Hay otros dichos sobre la formación del notario. Todo esto, desde luego, pues a nivel, voy a decir mundial, pero quiero referirme a el notario de corte latino. Voy a hacer una digresión. Hay 2 tipos de notariados en el mundo, el notariado de corte latino, es decir, el notariado que se fundamenta en el derecho romano, derecho germano, que es la cultura occidental, y el notariado de corte anglosajón, eh, que tiene otro sustrato y otro fundamento. Ambos tienen fe pública, pero la gran diferencia es que el notario latino tiene que ser abogado porque es quien da forma legal a la voluntad, es quien redacta el contrato, redacta el acto jurídico, ya más adelante lo vamos a platicar, este punto. Entonces, regresando, cierro el paréntesis de la digresión que hice, y el notario de corte latino se dice que es un notario que tiene un conocimiento horizontal o transversal del derecho, es decir, que conoce un poco de todas las ramas del derecho que son aplicables a la cuestión o al ámbito notarial. Ahorita vamos a ver cuál es el ámbito notarial. Y tiene un conocimiento muy profundo en lo que es el derecho privado, el derecho civil particularmente, ciertas partes del derecho mercantil, como la parte de sociedades, partes del derecho fiscal, sobre todo en lo relativo a la cuestión inmobiliaria, es decir, que es lo aplicable a eh, las operaciones que se realizan ante notario. ¿Qué operaciones son las que se realizan ante notario? Son aquellas que la ley considera, o la sociedad, mejor dicho, porque pues, la ley es un reflejo de la sociedad. Yo siempre he dicho, bueno, yo no, sino la definición que siempre, que siempre me ha encantado de derecho es la de un gran jurisconsulto que fue padre jesuita, del padre Villoro Toranzo, donde para no aburrir al auditorio voy a decir nada más la parte medular, que es la que me fascina, en el sentido de que el derecho regula el fenómeno social, resuelve los conflictos y previene los conflictos. El notario se dice que notaría abierta, juzgado cerrado, de tal manera que una operación bien asesorada no tiene por qué crear ningún tipo de controversia legal en un futuro, porque se realizó ante un profesional del derecho. A diferencia del notario anglosajón, en donde para evitar esta circunstancia se tiene que acudir a un abogado especialista para que redacte el contrato, verifique todo. Es al revés. Es al revés, exactamente. Y ya que firman todo, entonces ya van con el notario público, el notary public, para que él dé fe de que las personas que están firmando sí son aquellas que dicen que están firmando, es decir, las identifica. Mira que estamos entrando perfectamente en donde queremos conversar, que es justo ese fenómeno social, ¿sí? Aquí entonces, regular el fenómeno social. Hay un fenómeno social tremendo. 1 de cada 10 mexicanos apenas está haciendo un testamento o está planificando. Eso no sé si es un fenómeno o es una eh, pandemia de alguna manera, ¿no? Porque Mira, nosotros que hemos estado en esto, tenemos varias teorías del por qué. Y más que un fenómeno, una pandemia, yo creo que responde a un tema económico, responde a un tema cultural, a un tema social, a un tema de acceso a la notaría,
a ver, esos 3 ahora desglosados se convertirían en el tema primero económico. Pues cuesta y vivimos en un país donde la gran mayoría de la gente está viviendo al día y poco o nada le preocupa hacer un testamento y mucho menos si tiene que pagar por él y mucho menos si tiene que perder un día de trabajo que le van a descontar probablemente. Entonces todo eso lo vuelve complejo, ¿no? Y luego es el tema social y cultural, ¿no? Que es imponente para mucha gente el entrar a una notaría donde está el notario con su investidura y se intimida un poco, ¿no? O sea, gente del nivel socioeconómico de la gran mayoría de este país puede sentirse intimidada por eso. Entonces ya tienes el tema del tiempo, el tema del dinero, el tema de la intimidación, del desconocimiento y de la cultura y la idiosincrasia de para lo que tengo. Y la vergüenza de quizás no tengo tantas cosas como para hacer un testamento, pero claro, Hasta la vergüenza, como bien lo dices, ¿no? Como si fuese relevante para un notario si tienes o no tienes dinero, ¿no? O sea, y lo es detona un problema terrible en la sociedad. claro, claro, un problema terrible porque desde el que tiene el departamentito de interés social y buen intestado se vuelve un relajo hasta la casita a la que le tiraron el segundo piso, pero el terreno ya te lo podrá contar el notario, ¿no? Pero el terreno es de la abuela, pero la construcción la hizo el hermano, pero el pisito de arriba se lo tiró el tío y entre ellos tienen acuerdos y se vuelve No, mi papá me dijo que eso era mío. bueno, y eso Esa conversación que te debe llegar muchas veces. va a hacer, lo que va a hacer es romper a la familia, ¿no? Normalmente eso es en donde en otras cosas acaban rompiendo a la familia, porque mi papá, lo que tu papá te ha dicho, pues él nada vale, ¿no? Entonces, lo que termina es generando y rompiendo el tejido social, ¿no? Como alguna vez lo platicamos, pero no es fácil hacer un testamento, como si lo es, por ejemplo, el derecho anglosajón, ¿no? Que en muchos lugares lo puede hacer una servilleta, mientras tengas a los testigos al lado de ti. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, lo que ustedes comentaban, pues hay una cuestión, sí, de hasta de idiosincrasia en el sentido de no hago testamento que para no morirme, ¿no? Oye, papá, ve a hacer testamento, ¿qué ya quieres que me muera? O lo que ustedes mencionaban, ¿no? Pues yo no tengo nada, ¿para qué hago testamento? No, no, sí tienes, Todos tienen, o puedes tener, ¿no? O sea, claro. no son pretextos. Y bueno, es parte de, del comercial, ¿verdad? Que tanto el gobierno de la Ciudad de México como el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, bueno, pues tenemos una serie de programas sociales. Em, las consultorías, ofrecemos consultorías gratuitas en el Colegio de Notarios y ahora tenemos sedes además en el sur, en el oriente y occidente de la ciudad, y además, los días martes en el Zócalo. Entonces, primero, ahí hay efectivamente, una labor social del notario, que es, parte de lo hermoso de la profesión del notario, ¿no? El poder servir a las personas, en lo más, representativo que pueden tener desde el punto de vista económico, ¿verdad? Que es su patrimonio. Aunque también en un momento vamos a tocar que el notario también tiene intervención en situaciones tan complicadas como, la voluntad anticipada. Es decir, Claro. em, aquel escenario en que ya una persona por las condiciones de su enfermedad, pues ya, el dictamen, y el pronóstico médico, pues es de una muerte, y entonces lo que evita la voluntad anticipada es lo que se conoce como el ensañamiento terapéutico. La gente, dice: "Sí, es que yo quiero que me desenchufen", ¿no? Digo, hay que tomar en cuenta que no es una cuestión de un suicidio asistido, no estamos en ese caso, estamos en el supuesto en que efectivamente ya desafortunadamente el pronóstico es como aquella novela de Crónica de una muerte anunciada, y lo que se trata de evitar es el sufrimiento del paciente. Y ese documento se puede otorgar ante notario y se llama voluntad anticipada. O también otro documento que no es patrimonial y que es importantísimo, la autorización para las salidas del menor al extranjero. Eso, pues, protege, para los que somos padres, pues, protege, pues, lo que es superior a nuestra vida, ¿no? A nuestros hijos. Entonces, una garantía del cuidado, de que por lo menos si van a salir por las fronteras, por los lados controlados, ¿verdad?
no pueden salir los menores sin la autorización de los que ejercen la patria potestad. Y esa autorización hay 2 vías. Una, hacerla, directamente ante un módulo que se tiene en el aeropuerto, de algunas terminales, o bien ante notario. Entonces, como ustedes aprecian, bueno, pues vamos más allá de la cuestión patrimonial. Y esto es precisamente la relevancia del testamento, que en el testamento no solo regulo la situación patrimonial, la manera en que se van a transmitir los bienes, muchos o pocos que yo tenga, sino también el testamento, digo yo, toma una relevancia altísima cuando uno tiene hijos menores de edad, porque en el testamento uno puede instituir y designar lo que se llama la tutela, la persona que se va a encargar del menor, a falta de ambos padres, de papá y de mamá. Clarísima. Oye, Joaquín, una pregunta. Hablabas de la voluntad anticipada hace rato y me gustaría saber cuál sería tu conclusión en un caso. A ver, la voluntad anticipada ya sabemos qué es, no es tan fácil como nomás desconéctenme. Pero al mismo tiempo, el mantener a una persona que tiene, para sencillez del ejemplo, vamos a hablar de una muerte cerebral. O sea, eso sí no está en la situación, o sea, el supuesto de que ya existe muerte cerebral no está. Pero no hay una voluntad anticipada, no se otorgó nunca una voluntad anticipada, que yo soy la única persona encargada de ese familiar que está en esas condiciones. No puedo yo tomar la decisión de desconéctenlo, o sí puedo tomar la decisión de desconéctenlo, o bajo qué circunstancias, o suponiendo en un supuesto que no hubiese nadie facultado para tomar esa decisión, bueno, ¿y quién paga la cuenta? ¿Qué puede hacer el hospital? Pensando que estuviese en un hospital privado. Entonces, a ver, que el hospital lo tiene que mantener vivo si no hay nadie que tome la decisión de desconectarlo. Todas esas, o sea, cómo opera ya esos casos extremos, ¿no? Que nos van a ayudar a entender el contenido genérico, ¿no? De la regulación y de lo que ustedes hacen al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, aquí en estos casos ya extremos, in extremis, interesantísimos, que se plantean en la mesa. Bueno, pues, la ley establece, bueno, si no hay voluntad anticipada, entonces corresponderá a los familiares. Ahora, en supuesto que estemos con un John Doe, Exacto. ¿verdad? Bueno, pues entonces, se tiene que tomar la resolución a nivel judicial. Entonces siempre hay manera, ¿no? Y el hospital tiene A este de mantenerlo conectado y operando y asumir el costo hasta que esa resolución judicial no se. efectivamente, si el hospital lo desconecta, imagínate. No, bueno, sino que es hasta homicidio. Exactamente, así es. Ahora, regresando al tema del testamento, que es un tema que a nosotros nos llama mucho la atención, eh, sobre todo el vacío que hay, ¿sí? Eh, ¿Nos puedes explicar brevemente, si yo voy a hacer un testamento contigo, yo te tengo que decir todo lo que tengo o lo que tengo que decirte a las personas a las que quiero dejar en algún porcentaje? Es un proceso sencillo, eh, quizás para que la gente entienda que no es algo elaborado, que no tienes que ser un erudito en determinadas cosas y que es un proceso como tan sencillo como cualquier otro, ¿sí? Efectivamente, es muy sencillo el hacer testamento, porque recuerden ustedes que van a acudir con el notario de su preferencia y los va a atender un profesional en derecho. Entonces, él los va a ir guiando a este respecto. Entonces, generalmente, bueno, sí hacemos diversas preguntas relativa a qué bienes se tienen para poder orientar, ¿no? Digo, la pregunta típica para, digamos, iniciar una entrevista para el otorgamiento de un testamento es, bueno, a falta, cuando usted fallezca, eh, ¿a quién le quiere dejar los bienes que tiene? Y entonces, bueno, pues ahí ya comienza, voy a poner en primera persona, ya uno comienza, ¿no? A meditar, bueno, pues este departamento a lo mejor se lo dejo a tal hijo, y esta casa se la dejo a mi esposa, y comienza uno, ¿no? A ver, entonces, y los coches, y las membresías, y las cuentas, y los seguros. Y entonces, bueno, ahí comienza ya la orientación por parte del notario. Dice, entonces ya le pongo la cachucha de notario, ¿verdad? En el ejemplo que estoy manejando.
Y entonces a ver, vamos primero a organizar. Eh, Usted me dijo que su estado civil era casado, entonces yo acostumbro, por ejemplo, pedir tanto las actas de nacimiento del testado de los posibles herederos, que vamos a platicar qué es un heredero, y el acta de matrimonio del testador. Entonces, voy a verificar cuál es el régimen patrimonial aquí en la Ciudad de México. Bueno, en México tenemos dos regímenes patrimoniales: la separación de bienes y la sociedad conyugal, o como se conoce vulgarmente, bienes mancomunados. En la sociedad conyugal, generalmente todos los bienes que se adquieren durante la vigencia del matrimonio corresponden 50% a cada uno de los cónyuges. Es decir, tengo el patrimonio partido a la mitad: el 50% ya es de un cónyuge, o sea, conyugal, y otro 50% es del otro cónyuge. Entonces, ya aquí viene lo interesante: poner de acuerdo la mente con el corazón. Y inmediatamente viene entonces la pregunta que ayuda, que es muy ilustrativa y orienta, es: a falta de usted, ¿hay alguien que necesite su protección? ¿A quién quiere proteger? Bueno, pues a mi esposa. Sí, correcto. Entonces, si ya está en sociedad conyugal, bueno, pues vamos a dejarla a su esposa entonces como única universal heredera, para que al fallecimiento de usted, pues el cónyuge consolide el 100% de los bienes. Y ahora sí vamos a pensar en el caso de las tragedias, como digo yo, ¿no? Hacer testamentos como leer a Shakespeare. Vamos a ir matando a todos los personajes. Comenzamos matando al testador, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando él ya no esté con todos sus bienes? Entonces, muy bien, si su esposa, por alguna circunstancia, o el cónyuge, llegase a fallecer antes que el testador, entonces uno puede establecer herederos sustitutos. Pero aquí tengo que ser bien claro en que los herederos sustitutos son en caso de que el heredero instituido en forma principal muera antes que el testador, o repudie la herencia, o renuncie. A lo mejor no acepta la herencia. Solamente en ese caso entran los herederos, porque generalmente Sustitutos. sustitutos, exactamente. Porque generalmente se tiene la idea de: ah, sí, nombré en mi testamento a tu mamá como heredera, y cuando ella falte, a ustedes, mis hijos, como herederos. No, 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 son herederos sustitutos. Para eso, Si no los nombras. si no los nombro, entonces, y si no hay herederos sustitutos, y premurió el heredero, o renunció a la herencia, o repudió la herencia, ¿verdad? O fue incapaz de heredar, entonces el testamento caduca y hay que abrir la sucesión intestamentaria. Otro proceso. Otro proceso. Eh, me, sí, Es me hace, decir, como si hubiera muerto sin testamento. perfecto, exactamente. Lo dijiste muy bien. Fíjense que me hacen favor de invitarme mucho a platicar sobre herencias, sobre testamentos, sobre todo sobre testamentos, para los programas testamentarios, para que a las empresas, para que los empleados se animen a hacer testamento, o algunos programas sociales. Y generalmente en este tipo de pláticas yo comienzo hablando del intestado, ¿no? Primero hago referencia a qué es lo que sucede cuando uno fallece sin hacer testamento, para que se vea la complejidad. Entonces, efectivamente, pues hay que ser muy cuidadosos en designar los sustitutos, para evitar que el testamento vaya a caducar y entonces tengamos que abrir una sucesión testamentaria por premuerte del heredero. Pero esa es responsabilidad, perdón, del notario también, que pueda dejar estos supuestos plasmados en caso de que ocurran las tragedias, como bien lo estabas mencionando, ¿no? Efectivamente, es parte de la asesoría que damos. Por eso, con los ejemplos, estas preguntas que les hago yo a mis clientes, a los prestatarios del servicio, a las testadoras, a los testadores. Bueno, si falta usted, ¿a quién le queda sus bienes? ¿A quién quiere proteger? Eh,
meditar este tipo de circunstancias. Vienen también los candados, vienen muchos candados que se pueden establecer en los testamentos. Voy a platicar uno. Y desde luego, todo lo que digo aquí pues son ejemplos así ficticios para que podamos ilustrar Ahora quiere semejanza con la realidad es puritita coincidencia. efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que capaz que me dice la testadora, capaz que se muere, que capaz que me muero y conoce por ahí mi esposo a alguien y se gasta todo el dinero, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, si estamos en sociedad conyugal, ya sabemos que el 50% es de él, y entonces lo que podemos hacer si hay hijos, entonces dejar como herederos a los hijos u otra persona. Ahorita vamos a hablar de lo que es la libre testamentifacción. Entonces vamos a suponer, pues dejamos como herederos a los hijos. Pues, ¿qué sucede ahí? Pues entonces al momento del fallecimiento, en mi ejemplo, la testadora, pues van a quedar como copropietarios del 50%, el cónyuge supérstite, el esposo, que me puse yo con el ejemplo, ¿verdad? Con los hijos. Y de esa manera el patrimonio va a estar en copropiedad. Para vender un inmueble en copropiedad se requiere el consentimiento unánime de todos los copropietarios. Entonces ahí hay un candadito, hay un candado. Eso funciona mucho también luego con hijos menores de edad, ¿no? O que por alguna circunstancia no se les quiere dejar el control total del patrimonio, bueno, pues se puede amarrar con la copropiedad. ¿Qué es esto? Generalmente cuando hacemos las citas en cualquier notaría, previamente le enviamos a la persona que está interesada un formato. En ese formato, pues vienen los datos generales que vamos a utilizar, los documentos que vamos a necesitar que nos presenten, que básicamente en mi caso, platicaba yo, son las actas, te les platico el por qué, y una explicación de las instituciones que lleva un testamento. Entonces, la primera institución que tiene que llevar que lleva un testamento es el heredero. ¿Qué es el heredero? El heredero es un causaviente a título universal. Esto significa que el heredero va a recibir todos los bienes, los pocos o muchos, o si no hay nada, va a recibir lo que haya en el momento del fallecimiento. Pero en el testamento también se pueden establecer legados. El legado es una causa biencia a título particular. Ejemplo de legado. Lego la casa de Cuernavaca 5 a Juan. ¿Qué va a recibir Juan cuando yo fallezca? La casa de Cuernavaca 5. Si yo en vida vendí Cuernavaca 5, ¿qué va a recibir Juan? Nada. Si en vida vendí Cuernavaca 5 y compré Cuernavaca 7, ¿qué va a recibir Juan? Nada, porque le dejé Cuernavaca 5. En cambio, el heredero, ¿qué recibe? Lo que haya. Si yo tenía 2 casas y las vendí y me compré un departamento en Trump Tower, pues va a recibir el departamento, pues qué padre, ¿no? Y si están las 2 casas, va a recibir las 2 casas. Si vendí las 2 casas y me gasté el dinero, pues bien gastado. Claro. Entonces, Universalidad del heredero es en función del universo patrimonial, no de que él sea el heredero. Justo, tengo una duda ahí en ese sentido. O sea, yo tengo que decirle al notario en ese momento que estoy haciendo el testamento mis bienes, o simplemente es un porcentaje que aplica a mi decisión de que en quién le quiero dejar la información, porque esto, Juan dice mucho que el patrimonio es muy dinámico, es ¿sí? correcto, sí es. Entonces, ¿es porcentaje o te tengo que dar una lista de todo lo que tengo? No, como decíamos, como el heredero es a título universal, recibe todo el patrimonio, entonces no tengo que enumerar los bienes que tengo en ese momento, porque como correctamente dijo, pues el patrimonio que tenemos, pues es dinámico, ¿no? Es decir, sobre todo en los bienes, en parte de los bienes muebles, quizá en los inmuebles no los vendamos tan a menudo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, pues puede cambiar. Pero, perdón, desmitificamos ya entonces algo. No necesariamente tengo que pensar que porque tengo mucho o porque tengo poco, me va a dar vergüenza ir ante un notario a decirle, no, lo que tengo es lo que sea.
no, el notario no tiene por qué enterarse de esto. Entonces, ya podemos empezar a quitar cosas No de la te lista. bienes, a lo mejor los tendrás en Exacto, te ganaste un loto o algo así en el futuro y ya sabes más o menos a quién le va a corresponder porcentualmente, salvo que hagamos entonces un legado, que en el legado ahí sí voy a mencionar que un bien particular, un coche, un reloj, identificar. En exacto, específico, va a ir por supuesto. a una persona particular. Ok, ya viste cómo vamos bajándole un poquito. Padrísimo, no, no, estupendo, estupendo, efectivamente, y me encantó esa intervención, de Juan, en el sentido de que cuando se deja un legado hay que individualizarlo. Entonces, ahí sí le vamos a pedir al testador o la testadora la escritura del inmueble para poder relacionarlo correctamente. Vamos a entrar, digo, para no asustar a nuestra, bueno, a tu audiencia, a su audiencia, Sí. ¿verdad? Para no asustarlos. Bueno, pues, dicen mis clientes y mis prestatarios que yo los asusto, pero les respondo que si yo les platico la película bonita, pues no vale la pena, mejor platico la película de terror para que entonces ya tengamos previsto todos los escenarios. Quieres evitar. Efectivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que les decía, yo pido las actas. Todos nos hemos enterado de que al amigo del primo, ¿no? Fue un problema la herencia porque el testamento decía María Guadalupe y la credencial para votar y el acta de nacimiento es heredera, dice M.A. punto. Para evitar ese tipo de problemas el día de mañana, eh, por eso pido yo el acta de nacimiento o copia de identificación para verificar. Como pasan cosas muy chistosas de repente, ¿no? Se les olvida a los papás que los registramos con 3 nombres, ¿no? Que sí, a mi La emoción del momento. la devoción del momento, no, mi hija Dulce, ¿no? No es Dulce María Dolores, ¿no? O Ángeles, ¿no? Ya es otra persona. Entonces, si no tengo todos los nombres puestos en el testamento, Podría ser otra persona. imagínate, ¿no? Ya meto en un problema a la herencia por algo así. Igualmente en los legados, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que no hay una correlación entre el catastro y el registro público. Entonces, todavía tenemos inmuebles que siguen identificando por lote y manzana, aunque ya tengan número oficial. Y entonces, en vez de ser la casa de Javier Sorón, número 329, es el inmueble ubicado en el lote 32 de la manzana 2 Romano, del fraccionamiento Villa de Cortés, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenemos que evitar todo ese tipo Tienes de que regular el fenómeno social. exactamente. Entonces, en el caso de los legados, sí vamos a necesitar la identificación plena del objeto legado. Hay cosas que son muy difíciles de identificar, porque no estamos acostumbrados a guardar, los recibos, bueno, ahora los FSDIs ni nada, ¿no? Me refiero a las joyas. Sí, bueno, pues, le lego el anillo de brillantes, a mi nieta, y el día de mañana resulta que no eran brillantes, ¿no? Pues era ahí joyería de fantasía. Claro. Y entonces el heredero por ley está obligado a entregarle al legatario un anillo de brillantes. Entonces, imagínate la problemática que se puede ocasionar. Por eso, insisto, ¿verdad? No hay que, como bien lo comentaban, no hay que tener miedo, hay que ir con el notario y el notario los va a ir guiando. Y dependiendo, adelante. Sí, y al respecto, sobre todo, porque para Miguel, que no es experto en derecho, a ver, todo esto que está sugiriendo el notario es súper conveniente, pero tampoco es necesario. O sea, no es legalmente necesario. O sea, la gente tampoco tiene que asustarse si no trae exactamente el acta de nacimiento. O sea, son cosas que son convenientes para evitar el tipo de problemas de los que está hablando, por supuesto que sí, pero tampoco son necesarios o indispensables para la validez del testamento o del legado. Del legado hasta cierto punto, porque yo creo que la cosa sí tiene que ser identificable, no puedes dejar una cosa etérea, ¿no? O sea, pero por Te dejo
El ángel de la independencia. No, bueno, y ahí está bastante identificable, ¿no? Pero tengo mi coche. Exacto. ¿Mi coche cuál? No es mi coche. No, digo, el ángel de la independencia como algo que ni siquiera es Dios, ¿no? No, bueno, eso sí sería absolutamente ilegal, ¿no? Pero la materia, los dos, en este caso que te digo, sería la falta de identificación del objeto, ¿no? Es como si te digo, te vendo mi coche y tú me dices sí. Pues ¿cuál? ¿No? O sea, ¿tenemos una compraventa o no tenemos una compraventa? Yo creo que no, hay una falta de objeto porque no es identificable. Lo mismo sucedería en un legado, ¿no? Te dejo a ti, te heredo mi reloj azul. Exacto. Y fíjate, ok, voy a heredar ese reloj azul. ¿Cuesta heredar en México? ¿Tiene algún valor heredar en México? ¿Algún impuesto o algo? Si me donan, me regalan la casa de Cuernavaca, 5, voy a pagar el impuesto de sobre adquisición de inmuebles porque estoy adquiriendo. Pero ya esto es otro proceso fuera de lo que ha sido el testamento y todo lo que abraza el paraguas de la protección que estás dejando, ¿no? Vamos a tomarlo como que es parte del procedimiento. Ok. Entonces, cuando una persona fallece y haya dejado, se dejó testamento, o si falleció sin testamento, si falleció intestado, bueno, hay que abrir su sucesión y hay que seguir varias etapas. Básicamente son 4, pero vamos a explicarlo muy brevemente para beneficio de todos. Si hay testamento, bueno, pues se declara válido el testamento y se le pregunta a los herederos si quieren aceptar o no la herencia. Si acepta la herencia, si falleció intestado, bueno, pues entonces se llamará a los herederos legítimos que establece la ley. Y la parte final del trámite sucesorio significa ya entregar la propiedad a los herederos. Ese trámite es la adjudicación. Y entonces, cuando se adjudica el inmueble, se les hace una escritura a esos herederos para que tengan su título de propiedad. A nombre de quien lo Ya, hereda o lo lega. exacto. Lo recibe. Lo recibe. Perfecto. Y aquí es donde se rompe el tejido social, ¿no? Porque No existe eso. y cuando lo tenemos en nuestras manos, pero no tengo el dinero para afrontar ese gasto, que también es parte del proceso, y aquí es donde este, eh, el notario está mal entendido, porque se dice que el notario es el que está cobrando un porcentaje importante de la herencia o que el notario lo pone en una situación, creo que por desconocimiento total de las circunstancias, eh, y las familias van pateando entonces esta situación por generaciones. Y mira, ahí pedí, digo, a reserva de lo que nos diga el notario, pero mira, si yo te dono a ti, que no tenemos ninguna relación familiar, consanguínea, mucho menos sanguínea recta, gracias a Dios, no es cierto. Mi casa, por ejemplo, eh, te aplica un impuesto sobre la renta, que como bien dice el notario, es un impuesto federal, que va sobre el enriquecimiento que tú estás recibiendo. Para hablarlo en términos coloquiales y fáciles de entender, Hoy no tengo nada. hoy no tienes nada, o lo que sea que tengas, el día de mañana tienes una casa más, que sería tanto como si recibieras un honorario por tu trabajo, ¿no? Entonces eres más rico y respecto de ese monto de riqueza tendrías que pagar un impuesto. Pero si yo esa misma casa te la heredo, no. Ahí, aunque sí te estás haciendo más rico, aunque parecería que el supuesto regulado es el mismo, pues la ley te da la ley del impuesto a la renta te exenta de pagar ese impuesto. Pero en ambos casos está el impuesto local de traslado de dominio, adquisición de inmuebles o como le llamas dependiendo del... Entonces sí tienes que pensar siempre que hay una transmisión de la propiedad de un inmueble. Es como si lo vendieras. Exacto, no, pero sí, como Que lo compraras. O como si lo compraras. No, pero bueno, sí, pero de ese no te quita nadie, o sea, de ese es el mismo, pues. sí, ese lo vas a pagar, no es para el notario, es para la autoridad local. Claro, pero la gente no entiende precisamente y me gustaría que explicaras esto, José, porque este proceso tiene un costo y el notario se hace millonario En esos precisamente en estos procesos, ¿no? Eso creo que sí es cierto. Algo muy claro. Ojalá, Cierto. bueno, que lo díganme dónde. que lo explique para que la gente lo entienda muy bien, porque nos han hecho muchísimos comentarios. Sí, sí, sí. Y eso se queda así precisamente por el costo que infiere. Efectivamente, entonces, sí es bien importante, bueno, hacer la distinción que efectivamente, pues la gran parte
del costo de una escrituración es la relativa a lo que es el impuesto a adquisición de inmuebles y los derechos que causan, pues, la diversa documentación que expiden las autoridades correspondientes y que son requisito legal para escriturar un inmueble, que podríamos hacer, todo eh, otro podcast sobre Un sobre episodio completo. sobre escrituración de inmuebles. Pero aquí, voy a hacer nuevamente el comercial. Tanto la Ciudad de México como el Colegio de Notarios, tenemos anualmente lo que es el programa de la jornada notarial, en donde primero, que es extraordinario, es que no se requiere de avalúo. Entonces, ahí ya le vamos bajando gasto, al prestatario del servicio, al cliente, al que necesita escriturar, ¿de acuerdo? Esta jornada notarial, ¿cómo se entra? Perdón, disculpa Sí. que te interrumpa. ¿Qué es un avalúo? Bueno, para poder pagar Que la gente entienda que sí, se lo... sí, 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 para poder pagar, el impuesto sobre un inmueble, pues hay que determinar cuánto vale el inmueble. Entonces tiene que realizar un perito, con base, desde luego, pues a ciertas normas, tiene que indicar conforme a esas normas y a su dar a entender cuánto vale ese inmueble, vamos a llamarle cuánto vale realmente el inmueble. Ese valor se conoce como el valor comercial del inmueble. Eso es, pues, ese es el avalúo, Es el avalúo que apreciar el valor de un inmueble conforme a elementos objetivos y mediante un proceso legal. Hay un manual que tienen que ya esa no someterse. está en la lista que estás conversando. Entonces, sí, ya, ese gasto del avalúo y lo más importante, como yo decía, el avalúo, pues, es la base gravable en forma genérica en materia de adjudicación de bienes que se reciben por herencia. Y en la jornada notarial, la ley establece, para facilidad del contribuyente, que no se requiere de ese avalúo, sino la base gravable, el valor que se va a tomar para calcular los gastos, impuestos, derechos, erogaciones y honorarios, es el valor catastral del inmueble. Entonces, en la jornada notarial tenemos que ingresan inmuebles con valor catastral desde 448,061 pesos, tienen un porcentaje de descuento del 60%. Inmuebles que tengan valor catastral hasta 1,642,105 pesos tienen un porcentaje de descuento, bueno, técnicamente se llama reducción, del 20%, del 20. Todo esto es sobre el impuesto de traslado de dominio o de acción de inmueble. Derechos de registro público, Público. y sobre esto se calcula también, el honorario del notario. Entonces, pues, esa bolita de nieve, ¿no?, que decíamos de ir sumándole todos los gastos, pues en la jornada notarial realmente se abate. Entonces, es un programa que se creó ya hace 25 años aquí en la Ciudad de México, desde el 2000, la jornada notarial. Pero, y la jornada notarial aplica para compraventa, por eso ahorita que mencionaste la compraventa. En materia de herencia, en materia de herencia, todavía el porcentaje de reducción es más favorable. Tenemos reducciones del 40% con inmuebles de valores catastrales hasta 2,736,839 pesos. La gente no sabe esto. Y del 80% con valores catastrales de hasta 2,236,313 pesos. Recibiste por herencia un inmueble. Tu boleta predial dice que tu valor catastral es de hasta 2,326,313 pesos. Tienes un porcentaje de reducción de impuesto, de hecho, de registro público del 80%. Hagamos números redondos. O sea, en ese ejercicio, Sí. ¿cuánto tendría que pagar entonces una persona que tenga un inmueble con un valor determinado? ¿Cuánto podría ser el monto o el valor promedio de un inmueble en México? Bueno, mira, es muy variable, sobre todo eh, con este programa, eh, porque la Ciudad de México, como creció en forma muy desurbanizada, en forma
pues, desorganizada, la verdad, ¿no? Que se fuera muy desorganizada. Entonces, tenemos algunas zonas en las cuales puedes encontrar inmuebles. Vamos al caso de la compraventa, ¿no? Puedes encontrar que te están vendiendo un inmueble en 5 millones de pesos y su valor catastral es de 1,640,000 El valor pesos. catastral siempre va a ser muy inferior al valor comercial. Puede ser, aquí en la Ciudad de México, puede ser, ¿de acuerdo? Pero no siempre, ¿no? Bueno, pero ya tenemos dos valores, tenemos información que, Sí, 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 que, sí, que lo puedes encontrar, es algo que se da, que se da prácticamente, ¿no? Entonces, fíjate, dice, tú estás pagando, en ejemplo, los 5 millones, pero tú vas a entrar a jornada notarial y vas a tener un descuento del 20% porque tienes un inmueble de 1,600,000. Entonces, toda tu escritura sobre 1,600,000 con jornada notarial te va a salir en aproximadamente el 8%, 150,000 pesos. Fíjate qué interesante. sí, desde 150,000 pesos. Ya no, en impuestos, porcentaje. derechos, Claro, todo. es el 8 ya todo, pero además son 150,000 pesos que en muchos casos la gente no tiene. La familia no tiene. Tener el seguro de herencia del que hemos estado hablando sirve justo para esto, para pagar estos 188,000 pesos. No solamente para temas funerarios, sino para esto también. Exactamente. Porque si tú le dejas un seguro a tu familia de 108,000 pesos, pues ya sabes hasta qué monto puedes heredar y que les vas a resolver la carga económica que eso representa. Ok, Ahora, una pregunta, pero si se tratara de un inmueble de 25 millones de pesos, Bueno, ¿qué pasa con la jornada notarial? ¿También sigue estallado? ya no entra, como te decía, todo esto es en base a valor catastral. En el caso de compraventa, el límite de valor catastral es hasta 2,000,000, bueno, es hasta 2,326,313 pesos. Eso sería para el caso de Y descuento. en el caso de herencia, hasta 2,736,839 pesos. Entonces, si tengo un inmueble de 20 millones, pues seguramente mi valor catastral va a andar por ahí de los 15 millones, etcétera. Pero mi duda Ya, sí dispensas esa operación de avalúo también, más allá de que no haya descuento. no, no, el programa aplica para. Aplica solo hasta ese niveles. exactamente, O aplica todo o no aplica nada. exactamente así es. Sí, sí, sí. Para un padre de familia Sí, que puede estar interesado en planificar, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Le da este miedo de faltar en algún momento y que sus hijos sufran su ausencia. Y no solamente su ausencia, sino que también hemos descubierto acá que el problema no es morir, sino el desastre que dejamos ujú. cuando no dejamos la información. Eh, ¿qué recomendación le das en términos de, bueno, acude a un notario, porque el notario te va a orientar de acuerdo a tu preferencia a dónde ir? El notario, por lo que entiendo, nos estás mostrando, trajiste una preparación, debe tener todos la misma lista que tienes tú y aplican los mismos porcentajes, ¿cierto? Es correcto, así es. Aquí en la Ciudad de México tenemos un arancel, el cual es publicado por la Asamblea, es decir, es ley. Entonces, todos los notarios cobramos lo mismo porque aplicamos el arancel. Ok, entonces, dicho eso, ¿nos podrías decir cuál es el problema de no hacer el testamento? O sea, 1 de cada 10 está haciendo testamento en México y no sé si estoy siendo muy benévolo con el porcentaje porque he escuchado a otros notarios que dicen que es más pequeño. Pero ¿qué pasa con estos 9 que no están haciendo testamento hoy día? ¿A qué se enfrenta su familia cuando no están? Sí, desde luego, bueno, primero me gustaría comentar que como conclusión, ir haciendo conclusiones de esta charla, que bueno, pues otorgar este testamento no es complicado. eh, Desde luego, pues, hice la puntualización de que el notario los va a asesorar para que el testamento, sea hecho como un traje a la medida, para que no haya problemas el día de mañana. Al establecer herederos no hay necesidad de llevar las escrituras, etcétera, porque ahí dijimos que el heredero recibe todo. El costo del testamento, que de ese no hemos hablado. Exacto. También tenemos programas padrísimos, Colegio de Notarios y la Ciudad de México, y con la Secretaría de Gobernación se tiene un programa a nivel nacional, el famoso Septiembre, mes del testamento, que es a nivel nacional. Ahí participa el Colegio Nacional del Notariado, con todos los notarios de la República Mexicana. Por ejemplo, el año pasado el costo
del testamento en septiembre fue de 3,700 pesos, 3,700 pesos. Pero aquí en la Ciudad de México durante todo el año tenemos programas de testamento con la jornada notarial. Y además, el gobierno de la Ciudad de México tiene un programa de testamentos, que es el testamento universal, el testamento y el testamento de adulto mayor y el testamento del bienestar. El testamento de bienestar, inclusive para los adultos mayores, no tiene costo. Entonces, no hay pretexto para aquellos adultos mayores de escasos recursos que deseen hacer testamento, sino lo que falta es informarle a la sociedad que hay estos programas. Lo que nos faltan son foros como este para indicarle a la ciudadanía de que tenemos la manera de apoyarlos para hacer sus testamentos. Para que veas tú los costos, el testamento de adulto mayor en el programa de la Ciudad de México es de 707 Oh, pesos. ya bajó bastante con respecto a los 3,000. A los 3,700 de septiembre, Ok. ¿no? Que también es un costo al 50% de lo que cuesta un testamento normalmente, en septiembre. Y el testamento en este programa incluso también puedes establecer legados, ¿no? Cuesta un poquito más el testamento de legados que el testamento universal, 2,121 pesos. Entonces, creo que sí, efectivamente, son cantidades que de entrada pueden parecer eh, no muy accesibles, pero si ustedes acuden con el notario, pues él les va a indicar cuál es el programa social al cual pueden integrarse para que puedan otorgar el testamento. Entonces, platicaba y me preguntabas, ¿qué pasa en el caso de intestado? ¿Por qué sí hacer testamento? Bueno, primero, para no dejar problemas, ya dejas perfectamente establecido quiénes son los herederos y las reglas del juego. Pero José, ¿qué importa? Que se pelee ellos. Ya lo voy a estar, Exacto. 3 feet under, ¿no? Ya, ya, a mí que, ¿no? Ya desde allá los veo. S Sin embargo, creo que todos, tenemos siempre el pensamiento de velar por nuestros seres queridos y el no dejarles ese problema o ese conflicto sucesorio. También lo explico desde el aspecto monetario. Es mucho más barato llevar una sucesión testamentaria que llevar una sucesión intestamentaria. Entonces, si uno lo quiere ver bueno, les voy a ahorrar algo, hago testamento. Estamos dando por sentado que muchas personas saben lo que es la palabra o significa la palabra intestado o intestamentaria, como lo acabas de mencionar. ¿Qué es eso? Fallecer sin testamento. Cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, se dice que falleció intestado, con el término significa sin testamento. Y ahí entonces la conversación no es con un notario, sino ya es con un juez. Afortunadamente, aquí en la Ciudad de México y en otras entidades federativas, el notario puede llevar las sucesiones intestamentarias, pero entonces en el intestado la ley va a llamar como herederos legítimos a la herencia primero a los descendientes, a los hijos del difunto, de la persona que falleció, del muerto. Si no hubiese hijos, entonces manda llamar a los ascendientes, a los padres del difunto. Si no hubiese ascendientes, padres, abuelos, si no hubiese, manda llamar a los colaterales, a los hermanos. Si no hay hermanos, manda llamar hasta los colaterales del cuarto grado, a los primos. Y si no hay nadie de ese núcleo familiar, que en nuestro país, en mi concepto, es muy estrecho el llamar hasta el cuarto grado. Si no hay nadie hasta el cuarto grado, si una persona no tiene primos, entonces el heredero es el sistema para el desarrollo integral de la familia. Wow, perdiste todo lo que hiciste por no Ahora, sencillamente dejar las cosas en orden. pueden los notarios llevar juicios y llevar procesos en testamentarios. Es correcto, así es. Ciertos requisitos. Efectivamente, Mientras que en todos los juicios testamentarios, salvo excepciones y cuestiones, sí. efectivamente. Esa precisión vale oro.
Los casos son excepcionales en los cuales el notario no puede intervenir en el trámite sucesorio. Por ejemplo, cuando hay, desde luego, pues conflicto, controversia entre los herederos. Y por lo que respecta a ciertos mecanismos que puede haber, ¿no? Mencionaba yo hace unos varios minutos, ya como 20, entonces les mencionaba que les iba a platicar que es la libre testamentificación. A diferencia de otros países, en México no hay herederos legítimos y necesarios. Es decir, en otros países se tiene que dejar a fuerza una porción del patrimonio a determinado miembros de la familia. Aquí en México existe la libre testamentificación. Si yo quiero dejar como único universal heredero a mi compadre, pues bien. Si yo quiero dejar mi patrimonio al 100% a una institución, Lo doné. la puedo designar a una institución de beneficio privado, lo puedo hacer, lo heredaste, exactamente, la heredaste, correcto. Entonces, en eso consiste la libre testamentificación. Yo puedo heredar a quien yo quiera. Por eso decía que en el testamento siempre hay que tener la cabeza fría, ¿verdad? Y el corazón caliente, ¿no? Y tratar de conciliarlos para saber a quién le vamos a establecer como herederos. Muchas de mis clientes prestatarios me dicen, oye, es que estoy así confundido. Bueno, pues mire, no se preocupe, medite usted a quién quiere proteger. Si todos los miembros de la familia no requieren de protección, medite a quién quiere distinguir entre ellos, ¿no? Cuando no desean heredar eh, a todos los hijos o al cónyuge, pues bueno, viene ese tipo Parece, de parece, cuestiones. parece de película que no quieras heredar a toda la familia, sino a parte de ella nomás, o a ninguno de ellos. Pero hay historias familiares de película. Sí, sí, sí. Dicen por ahí que Bill Gates únicamente va a heredar 1 millón a su hija, ¿no? Sí, todo eso sí lo está donando, ¿no? En su vida filántropa. ¿No? No, Filantrópica, perdón. no yo. Digo, quién sabe, ¿no? Pero bueno, así lo dice. Oye, José, una pregunta. ¿Hay una edad preferente para hacer un testamento? No, mira, se puede otorgar testamento a partir de los 16 años. Esa también es una gran pregunta. No se requiere de ser mayor de edad, 18 años, puedes ya hacer testamento. A partir de los 16 años cumplidos, puedes hacer testamento. No hay no hay un límite de edad, sino únicamente, bueno, desde luego que seas mayor de 16 años y que te encuentres pues en capacidad, ¿no? ¿Hay un género particularmente que esté haciendo más testamentos hoy día, mujer u hombre? ¿O es igual? Eso me parece que es una cuestión sociológica mexicana bien interesante. Generalmente los varones pensamos que nos vamos a morir primero. Entonces sí tengo más testadores que testadoras. Bueno, también somos mayores en edad en la mayoría de los matrimonios. Es lógico, no nada más por el género. ¿Quién muere primero en una relación? También, sí. Pero tampoco es regla, ¿no? No, Tampoco. mira, viste, ¿qué te sido regla? Ahora eso peor. Ya aquí haciendo confidencias, ¿no? En mi familia, en las dos, la consanguínea y en familia política, sí falleció pues el más joven pues, sí, sí, sí. Entonces, pero como tú dices, ¿no? Bueno, efectivamente, nadie sabemos cuándo vamos a morir, pero bueno, hay una concepción sociológica, sobre todo mexicana, en el sentido de que el varón es el que va a fallecer primero y es el que tiene que proteger porque es el proveedor. Y pues no es cierto, ¿no? Estas ideas ya se acabaron, ¿no? Este, son más proveedoras las mujeres que nosotros los propios varones. Entonces, sí hay que tener conciencia de hacer testamento para proteger a los seres queridos. Y también platicábamos de mecanismos de protección y me preguntaban del usufructo y la nuda propiedad. Hay ocasiones en que por las circunstancias que ustedes gusten y manden,
no es prudente dejarle la propiedad, establecer como heredero a, pues, alguna persona, no sé, algún hijo, a lo mejor, pues, es el típico hijo rebelde, que en este momento, pues, no está muy asentado en sus decisiones económicas y tal vez, pues, no es conveniente, que si me pase algo, él sea el heredero de la propiedad, porque, pues, luego se lo va a gastar, como decía mi abuelita, exactamente, ¿no? En infiernito se va a quemar la pólvora. Bueno, tenemos una figura muy noble que se puede utilizar en el testamento, que es el usufructo y la nuda propiedad, donde puedo yo establecer que le dejo el usufructo a una persona y la nuda propiedad a otra. Puede ser que le deje el usufructo a mi cónyuge y la nuda propiedad a este hijo. ¿Qué es eso? Usufructo. El usufructo, ¿no? Esa figura se utiliza a nivel sucesoria testamentaria, pero también tiene la aplicación en vida, ¿eh? También se puede hacer el usufructo en vida. Voy a retomar rápido el caso del usufructo cuando lo constituye en vida y no vía testamentaria, ¿no? Bueno, yo ya estoy cansado de mis negocios, de la fábrica, eh, y realmente, pues, lo que quiero es ya percibir las utilidades, y quiero tener la tranquilidad de que en vida ya les escrituré el inmueble, a mis hijos. Entonces, lo que hago es, les dono a mis hijos la nuda propiedad y me reservo el usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio significa que yo, usufructuario, voy a poder usar la casa, el inmueble y percibir los frutos. Es decir, lo puedo dar en arrendamiento y yo soy el que va a cobrar. Soy el único que puede usarlo y soy el único que puede dar un arrendamiento y cobrar la renta. Soy el único que puede percibir los frutos. El nudo propietario significa propietario desnudo. Es un propietario que está desnudo de la facultad de usar y disfrutar del bien. Ese nuevo propietario no puede usar el bien si yo, usufructuario, no le doy permiso, como lo ejemplificamos en la vida, en la vida diaria. eh, es a lo que la gente le llama heredar en vida. Heredar en vida, ¿qué significa? Que le quieren donar ya el departamento al hijo. Poner, como dice la gente, poner ya el departamento a nombre del hijo. Bueno, pero no quiero que me corra y quiero seguir viviendo en el departamento. ¿Qué hago? Le dono la nuda propiedad y me reservo el usufructo vitalicio. Y al momento en que yo fallezca, automáticamente, sin necesidad de trámite alguno, ni de testamento, ni de nada, automáticamente por el hecho del fallecimiento, el nudo propietario se convierte en propietario puro y simple. A ver, Juan tiene 65 años, ¿sí? Y tiene 2 hijos. Resulta que él está previendo esta circunstancia y dice, voy a planificar. O hago un testamento o no hago nada. O hago este ejercicio alterno que estás conversando tú, que es que yo les voy a donar la propiedad, es decir, los voy a poner la propiedad a nombre de ellos, pero yo me voy a quedar dentro de esa casa, viviendo en esa casa hasta que me muera. ¿Es algo así lo que estás queriendo decir? Exactamente así es. Sería el usufructuar. Ok. Pues es el usufructuario. Hasta que te mueras el vitalicio. Y también lo puedes manejar, por ejemplo, en una herencia en donde le dejas tu 50, vamos a hablar de la sociedad conyugal, tu 50% de tu casa a tus hijos, pero le dejas también el usufructo a tu esposa. De tal suerte que ella no pueda venderlo, porque puede hacer todo lo que quieras menos venderlo, pero tampoco ellos la pueden echar de la casa o hacerle lo que ustedes. Pero quedémonos en el anterior, justo. Ok, perfecto. Entonces esta persona está evitando que sus hijos se peleen cuando, digamos, y tienes el candadito que los dos se tienen que poner de acuerdo para hacer cualquier movimiento de ese inmueble. Sí, Y, a ver, pero me da miedo. ¿Y si me sacan de la casa? ¿Y si de repente yo pierdo la memoria y me quieren sacar de la casa simplemente porque encontraron esa circunstancia o porque, no sé, ¿dónde me voy a quedar en la calle yo después con 80 años habiendo más bien queriendo dejar estas cosas en orden, cederle la propiedad a mis hijos? así es. Por eso siempre en esos casos recomendamos, pues, reservarse el usufructo vitalicio. ¿Ok? Entonces ahí es al revés, el que los va a sacar va a ser él, ¿no? No lo pueden sacar. Y si lo sacan, cometen un delito de despojo.
Ok. Que es como si llegaras y sacaras al señor de la esquina de su casa. ¿Tú qué quieres? Ok, entonces esta oportunidad de alterna está interesantísima también, efectos de planificación. Sí. Ok. Cuando va alguien a tu notaría, ¿qué se decanta hacer? ¿Un testamento o esta opción que estás comentando? Em, bueno, digamos que es variable. Muchas personas llegan, llegan a la notaría con la intención de hacer esta herencia en vida, la donación, pero ya que platican conmigo, se decantan por el testamento. Ok. Y porque es muy sencillo. Digo, yo soy pro testamento, Ok. no pro donación de la nuda propiedad, porque los bienes son para remediar males. Entonces nunca sé cuándo yo voy a necesitar de mis bienes. Y sí sé que si les dono a mis hijos, yo sé lo que traigo en el morral, ¿no? Entonces sí sé que si se los dono a mis hijos, sea la propiedad o sea la nuda propiedad y merced del usufructo, y tengo que vender, yo sé que mis hijos pues van a responder y van a decir, sí, papá, con todo gusto vendemos. Claro que sí, lo vendemos. Pero luego intervienen terceras personas. Ya saben aquí Los los esposos, las que va, esposas. ¿y qué van a decir? Oye, no, pues te lo dio tu papá, te lo donó, ahí está escriturado, eres nuevo propietario, por qué lo vas a vender? ¿Por qué no lo vas a quitar a nosotros? Entonces, por eso me decanto yo siempre por el testamento, Ofrece una protección porque mayor. surte efectos hasta que yo fallezca. El testamento es un acto revocable. Esto quiere decir que yo puedo cambiar el testamento cuantas veces quiera. Si yo hago un testamento, no me estoy casando con él. Yo puedo cambiar de idea e ir a hacer otro testamento. El testamento que vale es el último que yo dejo otorgado. Si yo hago un testamento, necesariamente le tengo que decir a mi familia que hice un testamento. El consejo es sí, para que ellos sepan que si pasa la eventualidad de fallecimiento, tengan conciencia de que era un testamento. Si no les dices nada, va a sonar chistoso, ¿no? No pasa nada. En el momento en que se quiera tramitar la herencia de una persona, el primer trámite que tiene que hacer o el juez de lo familiar o el notario ante quien se radica la sucesión de una persona es pedir el informe sobre la existencia o inexistencia de testamentos. Existe el Registro Nacional de Testamentos. Así es como se sabe si una persona falleció habiendo hecho testamento y cuál es el último, o si falleció sin testamento, si falleció intestado. Entonces hay personas que dicen, no, yo pues lo escondo, bueno, muy bien. No, yo sí les voy a comentar, que es la sugerencia que siempre hago. Comentar que sí hay testamento, e incluso si quieren decir, revelar el contenido, pues también lo pueden hacer, ¿no? Pues, están como herederos, están como legatarios. Ya expliqué qué es heredero, qué es legatario. Me falta explicar rápidamente para terminar, el albacea. El albacea, que se instituye en el testamento, es el ejecutor de la voluntad del testador. El albacea es alguien muy importante, es una institución muy importante porque es quien, entre comillas, representa a la masa hereditaria, entre comillas, representa al difunto. Entonces, el albacea lo instituyes en el testamento, que también esa es otra ventaja. Yo puedo nombrar al albacea. Pues, Sí, en el yo testamento. quiero que José Joaquín Herrera sea mi albacea. Es correcto, así es. Es otra de las grandes ventajas de ser testamento, que tú vas a decir quién va a llevar el trámite, el albacea. Es el que va a poner orden, es el que va a proveer el inventario, que es algo que platicábamos, y que sería también muy prudente que nos explicaras el inventario. Es quien va a proponer el proyecto de partición para hacer la adjudicación de los bienes de la masa hereditaria. Es una figura esencial en un trámite sucesorio. Y en el intestado, pues lo nombran los propios herederos, tienen que ponerse de acuerdo y si ya hay pleito, etcétera. Bien, en un testamento mencionaba que también se pueden instituir al tutor en el caso de que fallezcan los titulares de la patria potestad, papá y mamá, ¿quién se va a hacer cargo de los menores de edad? La ley manda llamar a los abuelos, pero a veces los abuelos ya por la propiedad o incluso por la cuestión afectiva, luego los abuelos ya no son los mejores para la formación, ¿no? Como decía mi papá en paz descanse, decía, bueno, yo estoy aquí ya para echar a perder a los nietos, ¿no?
Y efectivamente, bueno, pues es la labor del abuelo echar a perder a los hijos, consentirlos. Entonces, a la mejor no es lo conveniente que tenga la patria potestad el ascendiente, entonces la ley establece la posibilidad, mediante el testamento, de designar a un tutor, a otra persona que se va a hacer cargo, y ese tutor testamentario desplaza a la patria potestad, es una figura sustitutiva de la patria potestad. Y eso es bien interesante porque ahí el testamento, sobre todo cuando se tienen hijos menores de edad, el testamento cobra esa relevancia. Ya no me interesan tanto los bienes, sino lo que me interesa es quién se va a quedar bajo el cuidado de mis hijos. Y desde luego, el tutor tiene tiene la obligación de cuidar persona y administrar correctamente los bienes. Entonces, ¿Qué pasa si la si un persona hijo o un familiar o alguien cercano eh, está nombrado legalmente incapaz? ¿También va a tener un protector como el tutor o es el mismo tutor? le puedes designar su tutor Su tutor. su tutor, exactamente. Puede ser uno para todos o puede ser varios para determinados. Fíjate la relevancia del testamento ya nos fuimos del ámbito patrimonial y nos vamos ya al ámbito afectivo, ¿no? Del cuidado y protección de la persona. Entonces, efectivamente, y también puedes designar al curador. El curador, entre comillas, es el policía del tutor. Va a ser Sí. va a ser la persona que va a vigilar que el tutor cumpla con sus obligaciones. O- Oye, una pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué pasa o cuál es la mejor recomendación para hacer un testamento? Supongamos que están muchas familias que tienen hijos menores de edad. Eh, ¿Qué es más relevante? Es una tontería lo que te voy a preguntar. Tengo hijos mayores de edad, tengo hijos menores de edad. ¿Dónde es más importante un testamento? En los dos casos, el testamento siempre es importante porque implica, desde luego, la planificación patrimonial y también, como lo acabas de mencionar, la planificación en relación a la protección a las personas que requieren, sean menores de edad o discapacitados. Pero el mayor de edad lo va a poder resolver, el menor de edad va a quedar desprotegido de alguna forma, ¿no? Cada uno en su ámbito lo vas a proteger, ¿no? A tus hijos mayores de edad con el testamento los vas a proteger patrimonialmente al decidir cómo se va a distribuir, en qué porcentaje la herencia, o si vas a establecer ciertos legados para evitar que haya pleitos por algún inmueble determinado o por algún un bien individualizado. Y en el caso de las personas que requieren de ese cuidado especial, pues también vas a poder tú decidir a quién se lo vas a encargar. José, nos están haciendo señas y pues, ¿dónde queda la notaría 33? Bueno, mira, estamos a sus órdenes en la calle de Javier Sorondo, número 329, en la colonia Villa de Cortés. Y pues les agradezco muchísimo la invitación y desde luego pues estoy a sus órdenes. Se nos quedaron muchos temas en el tintero. Otro día platicamos del legado digital, que se está dirigido, bueno, pues a otras personas, a una amplia sección, ¿verdad? De personas interesadas en el ámbito cripto y sobre todo en la protección de sus datos personales. Pero como diría Dostoyevski al final de Crimen y Castigo, ese ya es tema de otra historia que me debe ser contada en otra oportunidad. Así es, y pronto nos pondremos de acuerdo para hacer otra fecha de grabación. Gracias por acompañarnos, José. Gracias a ustedes. Y gracias. Y a ustedes, pues esperamos que este episodio les motive, les inspire a tomar decisiones con respecto a su futuro y nos vemos en una nueva presentación de este podcast antes de morir.